Hola chicos, bueno, entonces nosotros habíamos visto acá inicialmente cómo se calcula, digamos, la corriente inducida, teniendo en cuenta la variación del campo, cuando el campo disminuye, que es esta primera situación, o cuando el campo aumenta, que es esta segunda situación. Entonces, ahora acá lo que cambiaba únicamente era el campo. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es que vamos a considerar una situación en donde no solamente cambia, en donde lo que cambia es el ángulo entre el campo y el vector de A. Recordemos que dentro de lo que nosotros hemos visto, tenemos básicamente que esta ecuación de acá, y es que la variación o sea, la FEM inducida, o sea, el voltaje que se induce en una espira de corriente, básicamente depende de la variación de la magnitud del campo magnético, que fue el que acabamos de ver, pero nos falta considerar la variación del ángulo y la variación del área. Entonces, en este caso, vamos entonces a considerar la variación del ángulo, ¿listos? Entonces vamos a considerar la siguiente situación. Entonces voy a colocarlo acá y acá vamos a considerar ahora la variación del campo, o sea, cuando varía, perdón acá, vamos a considerar que varía el ángulo entre los dos, entre, o sea, entre el campo magnético y el vector de A. ¿Listos? Entonces vamos a considerar la siguiente situación. Bueno, entonces tenemos acá la situación. Esto ocurre en un tiempo t igual a un tiempo t inicial y es un tiempo t igual a un t final. Entonces fíjense que tenemos que la dirección del campo y la magnitud del campo magnético es la misma, la que atraviesa la espira. El área es el mismo porque es una espira, digamos, de tamaño fijo, pero digamos, conectada con una especie de eje acá, y ese eje hace que la espira gire, que esté rotando. Por lo tanto, el dA sí está cambiando como vector. No cambia la magnitud, pero sí cambia la dirección. Entonces, en este caso, ese cambio nosotros lo vamos a trabajar, pero con la variación del ángulo. Es decir, que el ángulo, al cambiar el ángulo, está cambiando la dirección del dA, y en ese caso, pues, es el ángulo entre los dos vectores, entre el campo magnético y el vector dA. Entonces, siguiendo una metodología igual a la que nosotros hicimos acá, entonces miren acá, yo voy a tomar esto de acá, voy a tomar este término de acá, que son los cambios que hay que se producen en este caso. Entonces, bueno, ¿está cambiando la magnitud del campo? No, en este caso el campo permanece constante, lo que cambia es el ángulo, o sea que lo que queda es este término de acá. Tampoco está cambiando el área, porque esta área de acá es la magnitud. Entonces recuerden que no cambia, lo que está cambiando es el ángulo, no la magnitud del área. Entonces en este caso, este se nos anula, perdón, este también, y entonces nos va a quedar entonces que la FEM nos va a quedar igual a ese término de acá. ¿Listos? Ese sería entonces básicamente el campo, el potencial que se induce. Y bueno, con esto entonces, este menos con este menos, pues se puede simplificar un poquito. Entonces eso nos va a quedar más. Entonces nos queda que la FEM va a ser igual. Bueno, yo lo voy a dejar acá así, lo voy a dejar indicado el campo. Quedaría por menos seno de teta, digamos que no lo va a operar. Este de teta de t es la forma como cambia el ángulo con respecto al tiempo, que en este caso va a ser omega, por pi r0 cuadrado, que es el área de la espira. De acá nos sabemos que la FEM es igual a la corriente inducida por la resistencia. Bueno, entonces ahora sí eso nos queda b seno de teta omega pi r0 cuadrado. Y acá entonces al despejar nos va a quedar entonces que la corriente va a ser igual a b seno de teta omega pi r0 cuadrado, y esto dividido en la resistencia de la espira. Y ahí ya nos quedaría entonces calculada la corriente inducida. En este caso, la corriente inducida, fíjense que aquí hay una función seno de teta. O sea, dependiendo del ángulo puede ser positiva o negativa. Entonces, claro, dependiendo de si aumenta el flujo, pues va a aparecer acá una corriente en un sentido, ¿cierto?
y cuando el flujo aumenta. Cuando el flujo disminuye, pues va a ir en otro sentido, es decir, que ahí no hay una única dirección de corriente, sino que la corriente va cambiando de sentidos. En un momento va hacia, digamos, en ese sentido y en otro va en el sentido contrario. Entonces depende del ángulo, depende de la posición de la espiral, de la posición en cierto instante t, porque pues en ese instante puede que el flujo esté aumentando o esté disminuyendo. Bien, entonces esa sería, digamos, la segunda situación, que es cuando el ángulo varía. Espero que les haya quedado claro. Y vamos con la tercera, que es cuando cambia el área. Entonces, muchas gracias por su atención y vamos con el siguiente video.